Ok, bueno, entonces vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos en esta noche? Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Abra su Biblia, si usted trae su Biblia, abra ahí su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Bueno, estaba buscando acerca de los lugares subterráneos o búnkers que se le llama muy comúnmente, y me encontré, ¿verdad?, con este artículo acerca de el búnker subterráneo que tenía Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Saddam Hussein fue se supone que fue un dictador, un hombre, ¿verdad?, que tenía al país de Irak bajo una dictaduría. Y bueno, Saddam Hussein, hermanos, se descubrió que tenía un búnker subterráneo en medio del desierto, en Irak. Dice, 14 de abril del 2003, dice, cuando uno de sus más lujosos complejos, mezcla de palacio y búnker, fue terminado en 1984, a un costo de $70 millones, Saddam Hussein se fue a vivir allí de inmediato. Dice, pero incluso protegido por enormes capas de concreto y acero, detrás de corredores en zigzag y puertas herméticas, hechos para resistir una explosión como la bomba de Hiroshima, y resguardado por dos hombres que saben que deben morir por él, Saddam Hussein aún así no podía dormir. Dice, todas las noches oía un sonido como el de un gatillo. Día y noche la coalición utilizaba algunas de las más poderosas bombas destructoras de búnkeres contra esa estructura. Varios de estos escondrijos, dice, están enterrados tan profundamente que cuando el Parlamento británico conoció a Saddam en uno de ellos, en agosto pasado, escribió acerca de un ascensor de alta velocidad que llegaba tan abajo que sus oídos parecían estallar. Saddam creó una red subterránea donde podría vivir meses, afirmó un exfuncionario de los Estados Unidos. Construido a 30 metros de profundidad, el búnker tenía 14 habitaciones y contaba con provisiones suficientes para 2 meses. El sistema de ventilación fue diseñado para brindar protección contra armas biológicas y armas químicas. Estamos hablando, ¿verdad?, de que Saddam Hussein poseía, hermanos, este búnker donde él se escondía, y era un palacio prácticamente debajo de la tierra, un palacio subterráneo, y él estaba ahí protegido, ¿verdad?, y no le podían hacer nada, podía sobrevivir hasta 2 meses ahí. Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que sabemos que existe. Hay ¿verdad?, presidentes, hay mafiosos, narcotraficantes muy poderosos que tienen lugares así muy fortificados. Yo creo que el Chapo Guzmán tenía 2, 3 búnkers también. El capo también colombiano, ¿verdad? Seguramente también Pablo Escobar tenía este tipo de refugios subterráneos. ¿Por qué? Porque pues ellos necesitan, ¿verdad?, de alguna manera protegerse esta noche. Bueno, pero yo quiero hablar esta noche, hermanos, acerca de la protección de Dios. Vamos a hablar acerca de la protección de Dios, y he titulado este mensaje Escondidos en su presencia esta noche. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Dice de esta manera, del 1 al 7, Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Señor, que tú unjas tu palabra, unge mis labios y mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, trayendo una administración a tu iglesia, y que el oído de tu pueblo esté atento. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, oh Señor, a entender que tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor. Amén.
escondidos en su presencia esta noche. Quiero hablar en primer lugar de la inseguridad de este mundo. ¿Cuántos saben que en este mundo no hay inseguridad, verdad? En este mundo, hermanos, hay mucha inseguridad. Se han establecido instituciones del gobierno que se supone que son, ¿verdad?, para protección y seguridad de los ciudadanos, tales como la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, las policías estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Costera, etcétera. Son instituciones, ¿verdad?, que se supone que se establecieron, se fundaron para la protección de los ciudadanos. Pero aún con toda esa seguridad, no estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? No hay seguridad. Al contrario, muchas veces hay más inseguridad. A pesar de todas estas instituciones del gobierno, sigue habiendo mucha inseguridad. Por ejemplo, si usted se sube en un avión, ahí hay un protocolo de seguridad y protección para el pasajero, pero aún así sigue habiendo secuestros en los aviones, ¿verdad? Hay un protocolo ahí de seguridad, pero aún así hay secuestros. Ha habido secuestros, como los secuestradores, los que secuestraron esos aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas en septiembre del 2001, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es algo que sabemos que existe en el mundo. Si usted entra a un centro comercial, hay un protocolo de protección ahí y de seguridad para el cliente, pero aún así sigue habiendo asaltos, balaceras, enfrentamientos dentro y fuera de estos centros comerciales, incendios. Aún así, gloria al Señor, ¿verdad?, pasa alguien desapercibido y puede provocar, como este incendio, ¿verdad?, que provocaron allá en la ley Spread, allá de la colonia Loma Linda. Alguien, ¿verdad?, pasado desapercibido y prendió fuego a esa tienda. Entonces, aún con todos esos protocolos, hermanos, no hay seguridad, gloria al Señor. No hay seguridad. Entonces, estamos hablando, hermanos, de algo, ¿verdad?, que existe en nuestro mundo. Mucha inseguridad esta noche. Mucha inseguridad. Estaba leyendo, ¿verdad?, acerca de ese famoso bancazo en Los Mochis, Sinaloa, en el 88, o sea, ya hace varios años. En abril del 88, hermanos, cuando estos asaltantes entraron a un banco Banamex en pleno centro de ahí de la ciudad de Los Mochis, entraron armados, 6 hombres armados con AK-47 o cuernos de chivo, irrumpieron en ese banco, ¿verdad? Luego de despojar de, dice, 30 millones de pesos, tomaron como rehenes a medio centenar de personas, entre empleados bancarios y clientes, gloria a Dios. Entonces ha habido, hermanos, muchas cosas y sigue habiendo mucha inseguridad. Hay personas, ¿verdad?, que tienen la capacidad para hacer sus grandes residencias, mansiones, les ponen alarmas de todo tipo, les ponen, ¿verdad?, puertas contra ladrones y todo eso, pero aún así, hermanos, no hay seguridad. Hay miedo, hay temor, gloria al Señor, porque no falta quien tenga toda esa inteligencia para desactivar alarmas, ¿verdad?, para abrir puertas que muchas veces se supone que no se pueden abrir, pero las abren. Entonces hay inseguridad por todos lados. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Aleluya. ¿Habrá alguna seguridad en este mundo? Yo creo que no hay seguridad en este mundo. Solo en Dios estamos seguros, iglesia. Vean lo que dice Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. Isaías 32, 1 y 2 dice estas palabras de una manera poderosa. Dice así: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Dice, está hablando, hermanos, acerca del Rey de Reyes, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice, será aquel varón como un escondedero contra el viento. O sea, en Dios podemos usted y yo protegernos de tempestades.
Dice, será también como refugio contra el turbión. Habla de un refugio, ¿verdad? Contra, amén, turbiones, contra tempestades. Dice también será como arroyos de aguas en tierra de sequedad, en tierra desierta. Dios es como esos arroyos, ¿verdad? De agua, de esa agua que trae vida, gloria al Señor. Y también como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, gloria a Dios. Está hablando de protección. Solo en Dios estamos seguros. Por eso, hermano, nuestra historia está hablando de un profeta llamado Elías, aleluya, que fue protegido por Dios mismo. Y yo quiero hablar en segundo lugar del cuidado de Dios. Porque lo que vemos aquí en nuestro texto es el cuidado que Dios tuvo para con Elías. Vamos a leer una vez más, Primera de Reyes 17, del 1 al 6, por favor. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías el profeta, hermanos, amén. Lo primero que vemos aquí es que él da una palabra profética al rey Acab, a un rey, ¿verdad? Un rey, hermanos, que no está haciendo las cosas bien. Él le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así es que aquí tenemos acá un rey, hermanos, que había desviado a la nación a la desobediencia a Dios. Un rey, ¿verdad?, que había metido la idolatría y el paganismo en el país de Israel. Un rey, ¿verdad?, que está en contra de los mandamientos de Dios esta noche. Aleluya. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un Acab que nos quiere desviar. Un Acab que odia a los Elías de Dios, a los profetas de Dios. Vivimos, hermanos, amén, en un mundo donde hay Acab en cada región. Amén. O sea, hay un Acab que muchas veces, ¿verdad?, no respeta a Dios, desobedece a Dios en esta noche. Aleluya. Así es que Dios le da una orden primeramente. Dios le da una orden a Elías. Le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente. O sea, Dios le dice a Elías: apártate de acá y apártate de todo su sistema. Amén. Y vuélvete al oriente junto al Jordán. Dios le da una orden a Elías y Elías obedece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Elías obedece esa orden en esta noche. Esto es también para nosotros. Dios dice: apártate de Acab y su mundo. Marca una línea y haz una línea, un límite, y no traspases esa línea. Porque no, detrás de esa línea está el mundo y el sistema de Acab. Pero apártate, dice el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dice el Señor: apártense, salgan de en medio de ellos. Gloria a Dios. Es lo mismo que Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente. La orden de Dios es muy clara, iglesia. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Gloria al Señor. Otra cosa que vemos aquí es que Elías se va y se refugia en el Querit, en un arroyo llamado Querit, escondido en el Querit. Gloria al Señor. Escúchame bien. Dios le dice: escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Querit significa cortar. O sea, en ese lugar Dios cortó al profeta, lo apartó del sistema de Acab. Del sistema de Acab, hermanos, cuando alguien, ¿verdad?, va a servir a Dios, tiene que cortar con el sistema de Acab. O sea, tiene que apartarse del mundo de Acab, del rey pagano que no obedece a Dios esta noche.
Por eso Dios llevó al profeta al arroyo de Querid. Lo cortó del mundo de Acab. Fue un lugar donde Elías se pudo esconder esta noche. Porque se habla de que la ubicación de este arroyo es incierta y oscura. Por lo tanto, era un buen lugar para esconderse. Porque hasta estas alturas los historiadores no han encontrado exactamente dónde se encontraba ese lugar de Querid, ese arroyo. Entonces era un lugar un buen lugar para esconderse. Y Dios le dijo a Elías: escóndete ahí, escóndete, ahí yo te voy a ayudar, te voy a proteger. Muchas veces tenemos que escondernos en Querid, iglesia, porque Dios quiere proteger, sustentar, proveer, fortalecer a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquellos que quieren servir a Dios, Dios quiere protegerlos. El arroyo de Querid significa la provisión de Dios, porque ahí Dios le dijo, ahí, amén, yo te voy a sustentar, Elías. Y esto es lo que vemos también aquí, la provisión de Dios. Dios mismo está proveyéndole. Dios mismo le está diciendo a Elías: yo te voy a proveer ahí. Yo voy a mandar a los cuervos que te den de comer, que te alimenten mañana y tarde, y tomarás agua del arroyo. Gloria a Dios. Dios mismo proveyendo esta noche. Elías bebía del arroyo y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Gloria a Dios. Qué tremendo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo es Dios, hermanos, que Él, amén, provee, gloria al Señor. Que Él, aleluya, su protección y su provisión están ahí esta noche. Elías entendió, a pesar de todo el peligro y las amenazas de Acab, Dios lo sustentó, aleluya, durante todo ese tiempo, gloria al Señor. Por eso, hermanos, amén, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que estar sensitivo y poder captar, gloria a Dios, aleluya, que solamente bajo su presencia estará seguro. Solamente bajo su presencia estaremos seguros esta noche. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, gloria a Dios. Por eso, hermanos, vemos aquí a Elías, cuando dice que cuando se secó el arroyo, entonces una vez más vino la palabra de Dios a Elías y le dijo: quiero que vayas a Sarepta de Sidón, porque allí yo le he dado orden a una mujer que te sustente. Y ahí entra la historia, ¿verdad?, de la viuda de Sarepta. Ahí entra la historia. Pero una vez más, Dios, hermanos, amén, proveyendo, amén, protegiendo a su profeta, gloria a Dios. Y yo quiero hablar por eso, en tercer lugar, la manera para estar seguros en su presencia. El versículo 5 de nuestro texto dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querid, que está frente al Jordán. Nuestra seguridad en Dios está condicionada a ciertas decisiones que tenemos que hacer, y de hecho tampoco depende de nuestras habilidades para sobrevivir. Yo he conocido cristianos muy habilidosos, ¿verdad? Muy habilidosos para hacer muchas cosas, negocios y trabajos y todo, pero aún así han sufrido las crisis y han sido golpeados por las tormentas. Incluso muchos de ellos abandonando los caminos de Dios, otros dejando ministerios, otros tomando malas decisiones. Entonces definitivamente necesitamos la ayuda de Dios. Cuando dicen amén, la provisión de Dios. Yo creo que Elías, hermanos, era obediente a la palabra de Dios, porque él dice obedeció, fue e hizo conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor, la palabra de Jehová. Si usted quiere vivir bajo la provisión y seguridad de Dios, aquí tengo algunas claves. Viva una vida de oración. La Biblia dice, hermano, que Elías era un hombre de oración. Santiago dice que era un hombre, ¿verdad?, sujeto a las pasiones como nosotros, pero oró fervientemente. O sea, era un hombre de oración. Entonces, esta es la primera, vivir una vida de oración. En Primera de Reyes, ahí, capítulo 18, adelantito, dice el versículo 41 al 43, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas,
Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y él dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Dice que ahí Elías, hermanos, en la cumbre de ese monte, se puso de rodillas y empezó a orar. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre de oración. Él vivía una vida de oración, de comunión con Dios, gloria al Señor. Y eso, hermano, lo guardó inclusive cuando Jezabel, la esposa de Acab, lo amenazó de muerte. Porque Jezabel, hermanos, lo amenazó de muerte en una ocasión. Y la Biblia dice que Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva. Pero ahí, hermanos, Elías estuvo orando porque ahí Dios le habló. Ahí Dios le habló. Entonces, primero es una vida de oración. Lo segundo, estudie, o más bien lea y estudie la palabra de Dios. Aleluya. Estudie y lea la palabra de Dios. Conéctese con Dios a través de su palabra, gloria al Señor. Conéctese a través de su palabra. Ahorita, hermanos, cualquiera puede tener una Biblia, si no es en un libro, en el celular, ¿verdad? Biblias electrónicas. Cualquiera puede tener una Biblia. Gloria al Señor. Así es que ya es fácil, gloria a Dios. Entonces, amén, hay que conectarse a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En el libro de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, dice de esta manera. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo: las escrituras te pueden hacer sabio, te van a dar sabiduría para la salvación, te van a enseñar, amén, te van a ayudar. Es el mismo consejo para usted y para mí, como cristianos, como hijos de Dios. La palabra de Dios nos va a hacer sabios, iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice. Primeramente es útil para enseñar. Segundo, para redarguir. Tercero, para corregir. Y cuarto, para instruir en justicia, gloria al Señor. Así es que, si usted quiere vivir bajo la provisión y la seguridad de Dios, estudie y lea la palabra de Dios. Tercero, alimente su fe. Un hijo de Dios siempre tiene que estar alimentando su fe una y otra vez todos los días. Aleluya. Tenemos que alimentar nuestra fe, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que no alimentan la fe. En estos tiempos tan difíciles hay cosas que no alimentan la fe. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra fe. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice estas palabras. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Lo dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que alimentar la fe. Añadan a su fe, dice, añadan virtud. Y ya de ahí habla una serie de cosas que tenemos que añadir a la fe, porque primero empieza con la fe. Entonces tenemos que alimentar la fe. Amén. Usted alimente su fe todos los días. Alimente su fe con las cosas de Dios. Alimente su fe viniendo a la iglesia, congregándose. Alimente su fe, ¿verdad?, escuchando alabanzas. Alimente su fe leyendo la Biblia. Alimente su fe teniendo comunión con otros cristianos, con otros creyentes. Alimente su fe, ¿verdad?, leyendo buenos libros. Alimente su fe de muchas maneras. Podemos alimentar nuestra fe pidiendo consejos, etcétera. Pero tenemos que alimentarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. 1 de Timoteo capítulo 1, ¿verdad? Versículo 18 y 19 dice estas palabras. Venga conmigo, 1 de Timoteo 1, 18 y 19. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia,
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron ante la fe algunos. Mantén la fe, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo creo, hermanos, que el profeta Elías era un hombre, ¿verdad?, que estaba conectado con Dios. Y en esos tiempos, ¿verdad?, donde había un hambre tremenda sobre todo el país, hermanos, mientras toda una nación, ¿verdad?, estuvo afectada por el hambre y la sequía, Dios guardó al profeta Elías. Pero un hombre, hermanos, que estaba viviendo estos principios. Obediencia también, obediencia a la palabra de Dios, lealtad, fidelidad. Y así podemos mencionar, ¿verdad?, varias cosas que es necesario hacer para que Dios se convierta en nuestro proveedor, en nuestra seguridad, gloria al Señor, en este mundo, en nuestro proveedor. ¿Cuántas cosas, hermanos, están sucediendo en el mundo en la actualidad? ¿Cuántas cosas están sucediendo? ¿Cuántas situaciones están viviendo? Pero solamente aquellos creyentes, ¿verdad?, que están viviendo en comunión con Dios, son esos cristianos los que están manteniéndose firmes en la línea, en los caminos de Dios. Solo aquellos, ¿verdad?, que están viviendo, aleluya, practicando sus principios, son los que están siendo sustentados y guardados, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, de falsas doctrinas, de engaños, de cosas que están saliendo, muchas cosas. Solo aquellos que están, aleluya, viviendo estas cosas son los que están siendo guardados, aleluya. Y Elías, hermanos, fue un hombre que fue protegido, amén, en ese tiempo, durante ese tiempo, gloria al Señor. Y Dios puede usar, hermanos, si Dios usó a cuervos, imagínense, piensen en eso, Dios usando unos cuervos para alimentar al profeta. Dios usando, hermanos, esos cuervos que eran animales inmundos, pero Dios los usó para darle de comer al profeta. Un río, amén, que un tiempo le estuvo dando, amén, de agua al profeta. Se secó el río, pero Dios ya tenía listo otra manera de alimentar al profeta. Y ahí viene la historia, ¿verdad?, de la viuda de Sarepta. Cuando ya se terminó esto, entonces vino, amén, el reto de parte de Dios para Elías, que confrontara a los profetas falsos de Baal y al rey Acab. Entonces, aleluya, vino la respuesta de Dios esta noche. Hermanos, iglesia, aleluya, no tenemos por qué, ¿verdad?, vivir una vida cristiana ahí, ¿verdad?, inestable. Usted puede vivir una vida cristiana victoriosa. Victoriosa si usted se decide, ¿verdad?, habitar bajo la presencia de Dios, habitar en la voluntad de Dios, obedecer a Dios, obediencia y fidelidad, gloria al Señor. Si usted, aleluya, se conecta con Dios todos los días a través de la oración, a través de la Biblia, a través de alimentando su fe, oh hermano, hermana, usted estará seguro. Usted no necesitará un búnker, ¿verdad?, como los que tenían estas personas que aún con todo eso, ¿verdad?, fueron atrapados, fueron juzgados, enjuiciados. Oh hermano, no necesitamos eso. La mayor protección, el mayor búnker que usted y yo tenemos es la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es Dios, iglesia. Por eso el Salmo 91, otra vez lo leí, ¿verdad? El Salmo 91 habla de esa protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ahí está, iglesia, gloria al Señor. Aleluya. Tenemos, usted y yo, la seguridad solamente bajo la presencia de Dios. En Él estamos seguros. En Él podemos, ¿verdad?, vivir, amén, seguir adelante, gloria al Señor, y seguir adelante, alcanzando propósito, alcanzando destino en Dios y alcanzando grandes cosas para Dios, escondidos en su presencia esta noche. Si usted lo cree en esta noche, dele un fuerte aplauso. Aquí vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Yo creo que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios, por favor. Oh, iglesia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el salmista. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, gloria al Señor. No temeré. Aquí tenemos a Elías, el profeta,
Oh, hermanos, Elías se enfrenta a todo un sistema, a todo un gobierno contra Dios, pero él se enfrenta con valentía y Dios se encarga de guardarlo y de protegerlo esta noche. Dios se encarga de fortalecerlo, de sustentarlo durante todo ese tiempo. Porque esa es la promesa de parte de Dios para aquellos que le sirven, para aquellos, ¿verdad?, que son fieles. Esta es la promesa, que Él se va a convertir en su proveedor y en su fuerza, su fortaleza, su protección. Dios se convierte en nuestra protección. Él, hermanos, tiene el control de todo, gloria al Señor. Aleluya. Y usted y yo podemos estar seguros de eso. Así es que esta noche, gloria al Señor, necesitamos orar. Amén. Tal vez de repente ha habido dudas, o quizás usted no está obedeciendo a Dios, pero Dios le ha hablado a través de este sermón, a través de este mensaje. Dios ha estado hablando a su corazón, le ha retado, ¿verdad?, a servir a Dios, a ser fiel, a ser obediente a los mandamientos de Dios. Sea obediente. Yo le reto y le animo a que usted sea obediente a Dios. Sea fiel con Dios, sírvale con todo su corazón, viva para Dios, y Dios se va a convertir en su fortaleza, en su protección. Aleluya. Dios va a sustentarle, va a proveerle, gloria al Señor. Obedezca a Dios en su palabra y Él se va a encargar de usted, gloria al Señor. Él se va a encargar de sus necesidades. Aleluya. El Señor dijo: miren las aves del cielo, que no trabajan